Hola estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de castellano y literatura. Continuamos desarrollando el tema sobre textos informativos. ¿Recuerdan la clase pasada que vimos todo lo que tenía que ver con la definición, las características, los tipos, la naturaleza, el estilo y la estructura de este tipo de textos? Hoy vamos a ver 8 consejos prácticos para la redacción de textos informativos. Estoy seguro que esta información será de mucha utilidad para todos ustedes a la hora de redactar sus textos. Vamos con el primer consejo. Número 1. La información debe escribirse en tercera persona, excepto que sean declaraciones textuales. Ejemplo: los habitantes del sector mantuvieron la calma durante los sucesos. Fíjense, no se está utilizando la primera persona. Quien escribe no aparece reflejado en este texto. Es una estructura de tercera persona. Es importante que ustedes tomen esto en cuenta a la hora de redactar sus textos. Consejo número 2. Mejor las frases cortas que las largas. Vean estos dos ejemplos. El primero está en letras rojas. Así es como no se debe hacer. Vamos a leer. Los docentes, a una semana de comenzar el ciclo lectivo y sin llegar todavía a un acuerdo salarial, anunciaron un paro. Como se pueden dar cuenta, entre la información central del sujeto, los docentes, y lo que hizo realmente, o lo que hicieron los docentes, que fue que anunciaron un paro, hay una oración explicativa entre un inciso, es decir, entre comas. Este tipo de estructura sintáctica lo que hace realmente es complejizar la comprensión. Entonces se hace más difícil para el lector interpretar el mensaje. Fíjense cómo sí se debe hacer. Vean el ejemplo de abajo, escrito en negro. Los docentes anunciaron un paro a una semana de comenzado el ciclo lectivo. Punto. La medida se tomó al no arribar a un acuerdo salarial. Esa oración de estructura compleja que vimos en el primer ejemplo se convierte ahora en dos oraciones divididas por un punto y seguido que son más fácil de comprender y tienen una mejor estructura sintáctica. Entonces recuerden este consejo número 2. Mejor las frases cortas que las largas. Consejo número 3. La construcción sintáctica preferente será la de sujeto, verbo y complementos. Recuerden que los complementos tienen que ver con el lugar, con el modo, con las circunstancias, con la finalidad. Entonces, veamos los ejemplos. En rojo, ¿cómo no se debe hacer? Fíjense, en San Isidro inicia con un complemento circunstancial del lugar. Entonces viene la frase fundamental. El presidente compró una casa, que es sujeto, su verbo y su objeto directo. Entonces, así no se debe escribir o redactar este tipo de texto. Fíjense, la redacción correcta sería la que está abajo en negro. El presidente compró una casa en San Isidro. Vean la estructura. Su sujeto, su verbo, su objeto directo y su complemento. ¿Ok? Entonces, recuerden el consejo número 3. La construcción sintáctica preferente será la de sujeto, verbo y complemento. Una redacción sencilla, fácil de leer y fácil de comprender. Y ese es el objeto, que quien lea estas notas de prensa o este texto informativo pueda comprenderlo con facilidad. Consejo número 4. Los complementos se redactarán desde el más corto al más largo. Veamos los ejemplos. Seguimos. En rojo es como no se debe hacer. Leemos. El equipo partió hacia la India con el avión para preparar la expedición con tiempo, con todo el material. Fíjense toda esta redacción tan compleja y los complementos están
digamos, desordenado, desde el más largo al principio, luego en término intermedio el más corto. Entonces, así no se debe hacer. Vean cómo sí. Acá abajo dice, el equipo salió en avión hacia la India con todo el material para preparar la expedición con tiempo. Fíjense cómo sí están bien ordenados estos complementos desde el más corto. Salió en avión, complemento circunstancial de instrumento, ¿verdad? Hacia la India, complemento circunstancial de lugar, más largo que el principio, con todo el material, otro complemento circunstancial, un poco más largo que los demás, y para preparar la expedición, el otro complemento de finalidad mucho más largo. Fíjense cómo está redactada esta oración, ¿ok? Los complementos van desde el más corto al más largo. Entonces, recuerden el consejo número 4. Los complementos se redactarán desde el más corto al más largo. Consejo número 5. Suprimir los incisos. Redactar frases simples en lugar de frases con subordinadas. Vean el ejemplo de cómo no se debe hacer. Dice así, una frase con muchas subordinadas y muchos incisos. Dice, el vicepresidente Lara, quien inició ayer un viaje de campaña hacia 3 municipios del interior del estado, poblaciones esta que nunca había visitado, sostuvo que ganará las elecciones. Otra vez, el sujeto al principio de la oración y el verbo por acá al final, después de una larga letanía de oraciones explicativas. Entonces, así no se debe hacer. Fíjense cómo sí se debe hacer. El vicepresidente sostuvo que ganará las elecciones. Ya, fíjense, toda la estructura oracional correcta. Punto y seguido. En lugar de todas esas frases subordinadas, oraciones subordinadas, se inicia otra oración. Lara inició ayer un viaje de campaña hacia 3 municipios del interior del estado que nunca había visitado. Y listo. Perfecto, así es como se debe escribir. Entonces recuerden el consejo número 5, suprimir los incisos y redactar frases simples en lugar de frases con muchas subordinadas. Bien, pasamos al consejo número 6, usar preferiblemente estructuras con verbo. Vean el ejemplo de cómo no se debe hacer. Dice, llegaron a un acuerdo para la construcción de un parque. Así no es recomendable. No es que está mal escrita, pero no es recomendable porque fíjense, si nosotros convertimos este complemento para la construcción de en un verbo, quedaría así. Acordaron construir un parque. Ahí está toda la información condensada, bien estructurada y de fácil comprensión e interpretación. Entonces, ¿para qué arruinarle el día a los lectores redactando oraciones tan complejas o con una estructura sintáctica que no es apropiada? Entonces, hagamos este tipo de redacción de la manera más simple y quedará mucho mejor. Bien, recuerden entonces el consejo número 6, usar preferiblemente estructuras verbo. Ahora, consejo número 7. Es preferible usar la voz activa que la pasiva. Ejemplo, ¿cómo no se debe hacer con voz pasiva? La noticia de su muerte fue difundida por la radio. Entonces el sujeto pasa a ser pasivo. Tenemos que procurar que el sujeto sea activo, es decir, que sea mencionado en una voz activa. Fíjense cómo sí está bien redactado. La radio difundió la noticia de su muerte. Muy bien, una buena estructura sintáctica de fácil comprensión. Entonces recuerden el consejo número 7, es preferible usar la voz activa que la voz pasiva. Y el consejo número 8, editar el escrito. Y aquí yo quiero que ustedes escuchen bien lo que les voy a decir. Todos estos consejos que se han dado para una buena redacción de textos informativos
a la hora de ustedes redactar su nota de prensa o su noticia, si se ponen a pensar en todos estos consejos, les aseguro que se van a quedar con la página en blanco. A la hora de redactar no deben tener esto en mente, sencillamente deben estar concentrados en el hecho noticioso, tomando en cuenta qué hecho van a hablar, cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes son los protagonistas, y empezar a escribir. Escribir, no importa que tengan errores, no importa que la estructura sintáctica no sea la más adecuada, no importa que cometan ciertos deslices a la hora de la redacción. Después que ustedes escriban, que tengan su contenido, lo dejan reposar, descansan 1 hora, 2 horas, lo que ustedes consideren, y luego vuelven al texto, hacen una lectura de lo que escribieron, revisan, corrigen, editan. Ahora sí pueden pensar en estos consejos. ¿Será que esta frase está bien? Vamos a ver cómo se debe escribir correctamente, y usan su borrador, borran, y ese es el proceso de edición. Ese es el consejo número 8. Al final tendrán un texto corregido, editado y listo para ser publicado. Bien, muchachos, estudiantes, espero que esta clase de hoy les sirva para redactar sus textos y cumplir con la asignación de esta unidad. Hasta una nueva oportunidad.